Bien, amados, Dios les bendiga. Sean bendecidos. Que la paz del Señor Jesús sea siempre con ustedes. Vamos a hablar del tema de hoy. El mensaje de hoy se titula Un solo evangelio. En la Biblia hay un solo evangelio que hay que predicar. No son dos, no son tres, no son cuatro, ni cinco, ni seis. Un evangelio y un apóstol. Nosotros, la iglesia de hoy en día, tenemos un apóstol que nos guía y nos dirige al camino de la salvación para nosotros los gentiles. Y este es el mensaje que vamos a hablar. Amén. Y para comenzar, pues vamos a iniciar el mensaje en Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9. Pablo habla en Gálatas 1, 8 y 9 diciendo que hay un solo evangelio. Y cuando anunciamos a la iglesia que hay un solo evangelio, ¿qué es lo que quiso decir Pablo el apóstol cuando él dijo lo siguiente? Mas si aún nosotros o un ángel del cielo anunciara otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. En otras palabras, tenlo por anatema. La palabra anatema es maldición, maldito o maldición. ¿Cuál es ese otro evangelio? Aquí Pablo está hablando de un evangelio que Dios le reveló a él. El contexto de la revelación que Pablo habla aquí para nosotros los gentiles, la iglesia, es un evangelio que Dios le reveló a Pablo. En otras palabras, Pablo aquí en Gálatas se enfrentó a un grupo de judíos en la cual le estaba enseñando a un grupo de gentiles diciendo que había que circuncidarse y guardar los mandamientos de la ley de Moisés para ser salvo. ¿Ve? Y de acuerdo a esta escena, de acuerdo a este escenario, es cuando Pablo habla a todos, judíos y gentiles, y les dice a ellos: ¿quién os fascinó a ustedes? ¿Quién los embrujó? ¿Quién los fascinó? ¿Quién le cambió su mente? El evangelio que yo les estoy predicando a ustedes, los gentiles, que es la iglesia de hoy en día, es el evangelio que Dios me reveló para ustedes, que ustedes son salvos y tienen ya la salvación por la fe y no por las obras de la ley de Moisés. ¿Ve el contexto? ¿Ve? Cuando muchas iglesias hablan y citan Gálatas 1, 8 y 9, ellos piensan que un evangelio diferente es un evangelio que se deja identificar fácilmente. Un evangelio de espiritismo, de brujería, de hechicería. No. Pablo está hablando un evangelio diferente al que Dios le reveló, entendiéndose claramente que era un solo evangelio. Y es el evangelio que Dios le reveló a Pablo. En este día yo voy a hablar varios evangelios que aparecen en la Biblia. En la Biblia aparecen varios evangelios. Y yo voy a hablar algunos de esos varios evangelios. Posiblemente entre 5 o 6 que hay evangelios diferentes. Y solamente voy a hablar más que un evangelio que es el que debemos de nosotros hablar hoy en día. Así que yo voy a hablar hoy en día, voy a comenzar a mencionar los diferentes evangelios que hay en la Biblia. Y por último, voy a finalizar, voy a dejar para lo último el único y exclusivo, únicamente evangelio que hay para nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Vamos a volver a leer Gálatas capítulo 1, 8 y 9, que dice: mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica un evangelio diferente del que hemos recibido, tenlo por maldición. ¿Por qué Pablo habla estas palabras? Vamos a descubrirlo
en el libro de Segunda de Corintios capítulo 3. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 3, versículo 7. Vamos a leer versículo 7. Segunda de Corintios 3, 7 en adelante. Dice: y si el ministerio de muerte grabado en letras de piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de su gloria de su rostro, la cual había de perecer. Aquí Pablo está dando una referencia a la ley de Moisés. En el Antiguo Testamento Dios se dejaba ver y se dejaba sentir su gloria, su poder, a través de la ley de Moisés. Pero Pablo está mencionando acerca de la ley de Moisés, y mira cómo Pablo describe lo que es y lo que hace la ley de Moisés. Y si el ministerio de muerte grabado con letras de piedra, haciendo referencia a la ley de Moisés, fue con gloria, que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés. ¿Por qué no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés? Porque Moisés le dijo a Dios: Señor, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. Y Dios le dijo a Moisés: esconde tu rostro en la hendidura de esa peña. Esconde tu rostro en la hendidura de esa peña, y yo voy a pasar mi gloria sobre ti. Voy a pasar mi gloria y tú la vas a sentir. Entonces la gloria de Dios, o la chequina, como quieran llamarle, gloria, chequina, por él, la gloria de Dios se dejó ver en el rostro de Moisés. Que cuando Moisés bajó, descendió al pueblo, la gente vio la gloria de Dios reflejada en el físico. ¿Qué diferencia hay entre la gloria de Dios en el pacto de la gracia versus la gloria de Dios en el viejo pacto de la ley de Moisés? Que la gloria de Dios en el viejo pacto no entraba al corazón. La gloria de Dios en el viejo pacto no entraba al corazón, entraba solamente en el área físico. En el área físico. ¿Ves? Se dejaba ver a un hombre ungido por lo físico. Pero hoy en día la gloria de Dios quiere estar en ti, dentro de ti. Hoy en día mucha gente ha tratado de mantener la gloria de Dios en cuanto a lo físico. Si la gente se cae al piso, si la gente habla en lengua, si la gente se sacude en el piso, si la gente se revuelca en el piso, si brinca, salta, etcétera, etcétera. Pero eso no es la gloria de Dios. Eso no es Cristo en ti. ¿Entiendes? En el Antiguo Testamento no había Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento no había tampoco iglesia. No existía iglesia tampoco. Entonces Pablo le llama al ministerio de muerte grabado en letra de piedra, que es un sinónimo a la ley de Moisés y a los mandamientos y a las leyes de Moisés, le llamó ministerio de muerte. Y fíjate lo que Pablo le llama en el versículo 9. Versículo 9. Pablo dice: porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Pablo vuelve y llama al ministerio de lo que es la ley de Moisés, los mandamientos de la ley y las obras de la ley, lo llama condenación. Eso es un ministerio. Eso es un evangelio que es de condenación. ¿Por qué? Porque la ley te demanda, te juzga, te exige que tú hagas, y si no puedes cumplir, la misma ley te juzga y te condena sin misericordia. Porque la ley te halla falta y te halla una mancha siempre en ti y te demanda. Por eso Pablo le dijo ministerio de condenación. Ahora, yo voy a hablar hoy en día los diferentes evangelios que hay en la Biblia. Y voy a terminar por último, al final, el único evangelio que se tiene que predicar y que está vigente. Porque dentro de la Biblia aparecen varios evangelios. Dentro de la Biblia aparecen varios evangelios. Y esos varios evangelios que hay tuvieron vigencia. Sí, tuvieron vigencia en un tiempo pasado y fueron vigentes, ¿verdad? Y tuvieron unas verdades. Pero Pablo dice que hay un solo evangelio, que es el que se tiene que predicar. Por eso Pablo está mencionando aquí
en el libro de Gálatas a los Gálatas, diciéndole: Gálatas insensatos, ¿por quién os fascinó a ustedes para que ustedes sigan otro evangelio diferente y contrario al que yo les di a ustedes? Pablo lo que realmente estaba diciendo es que hay un solo evangelio para la iglesia de hoy en día, y que había un grupo de judíos que le estaban diciendo a la iglesia. ¿Cuál es la iglesia? El cuerpo de Cristo, que eran los gentiles que somos nosotros. Le estaban diciendo que tú, para ser salvo, había que ser judío, y tiene que ser circuncidarte. Tiene que guardar los 10 mandamientos de la ley de Moisés. Y eso es lo mismo que habla Pablo en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 1 en adelante. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 1 en adelante. Que Pablo tuvo oposición para llevar el evangelio de la salvación. ¿Por qué? Porque había un grupo de judíos que ellos tenían su propio evangelio, dada por Dios, por la ley, pero eran guardar la ley de los mandamientos. Y Pablo dice que en guardar la ley de los mandamientos nadie se salva y nadie es justificado. Por lo tanto, la revelación de Pablo es, vamos a ir al versículo 11 y 12 de Gálatas 1. Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12, Pablo dice: mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, porque yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombres algunos, sino por revelación de Jesucristo. Cuando se trata del evangelio que Pablo está diciendo, de que es un solo evangelio Pablo está diciendo un solo evangelio, haciendo referencia al evangelio que Cristo le reveló a él. No es el evangelio de los judíos. Y Pablo tuvo entonces un choque con los judíos, que tenían también otro evangelio, y era el evangelio de la ley de Moisés, el evangelio que Jesús predicó ¿a quién? A los judíos. El evangelio que Jesús predicó a los judíos es el evangelio del reino de Dios. Es el evangelio que los profetas judíos anunciaron, que va a venir un Mesías, un Redentor, para establecer su reinado milenial con los judíos. ¿Me entiende? El evangelio que Jesús predicó es el evangelio que los profetas judíos y los patriarcas y los profetas judíos anunciaron, que había de venir un Redentor para el nuevo pacto. Mateo, Marcos, Lucas y Evangelio según San Juan, para predicar el evangelio de la ley, de las obras, y todo aquel que creyera en ese evangelio por la fe y por creer en los mandamientos de la ley de Moisés y sujetarse, será salvo. Pero en realidad Jesús estaba hablando con los judíos. Ese era el evangelio, el reino de Dios para los judíos. Sin embargo, a causa de la transgresión de los judíos, a causa de que los judíos rechazaron el mensaje de Jesús, vino entonces la plenitud de los gentiles, el tiempo para que los gentiles fueran salvos. Mateo 10:5, Mateo 10:5 y 6, Jesús le habla a los 12 apóstoles judíos y le dice: miren, por camino de Samaria y de Judea, por camino de Samaria y de gentiles, no vayan, porque yo quiero tratar con ustedes. No le prediquen a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Nosotros. Aquel pueblo, aquella nación que estaba lejos, separado del pueblo de Israel, que no teníamos participación con Israel, porque Dios había escogido a Israel, no es a los gentiles. Entonces Pablo dice aquí: ¿quién os fascinó a ustedes? ¿Quién los embrujó a ustedes para que ustedes tengan otro evangelio del que Dios me reveló a mí? Cuando Pablo dice otro evangelio, se está refiriendo al evangelio exclusivamente que Dios le reveló a él. Ese otro evangelio se le conoce como un evangelio de apostasía. Un evangelio de apostasía. Cuando alguien predica otro evangelio que no es el que Pablo recibió por revelación de Jesucristo para nosotros, la iglesia de hoy en día, para los gentiles, se le llama un evangelio entonces de apostasía, porque el evangelio de apostasía contradice el evangelio de la sana doctrina que Pablo recibió por revelación.
para nosotros los gentiles. Ahora, hoy en día vamos a estudiar los diferentes evangelios que hay dentro de la misma Biblia y terminaremos hablando cuál es el único evangelio que está presente para el día de hoy. Bien, vamos a ir entonces pues a Apocalipsis 14, 5 al 6. Apocalipsis 14, 5 al 6. Busque su Biblia en Apocalipsis 14, versículo 6. Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Y 7 también. Dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y la fuente y las aguas. Aquí Juan escribe el libro de Apocalipsis. Pablo no escribe el libro de Apocalipsis. Juan escribe el libro de Apocalipsis para Israel, no es para los gentiles. Juan escribe Apocalipsis para Israel, como una continuación para Israel, pero no es para los gentiles. Y Juan dice que Dios va a enviar un ángel para una futura dispersación, que es la futura tiempo para los hebreos, para los judíos, en la gran tribulación. Este ángel Dios lo va a enviar para anunciar un evangelio llamado el evangelio eterno. El evangelio eterno. Y este evangelio eterno que Dios va a permitir usar a un ángel para predicar a aquellas naciones, no solamente a Israel, todas aquellas naciones que se perdieron y que se perdieron porque verdaderamente no aceptaron a Jesucristo, y Dios le va a dar una oportunidad. Este evangelio eterno lo va a anunciar un ángel enviado por Dios a final de la gran tribulación. En otras palabras, a final de la gran tribulación, que viene siendo la angustia de Jacob, como profetiza Jeremías 30, versículo 7. Tal como Jeremías 30, versículo 7 anuncia que va a venir una angustia y un dolor para Jacob, que es sinónimo a Israel. Se está refiriendo a final de la gran tribulación, que está relacionado con Mateo 24. Está relacionado con Mateo 24:1 en adelante. La gran tribulación para Jacob, para Israel. Entonces, al final, casi llegando al final de la gran tribulación, Dios va a dar oportunidad no solamente a Israel, a todas las naciones también que hay en la tierra, para que por medio de este ángel, que se llama el evangelio eterno, ellos escuchen este mensaje. Pero va a ser por obra. Un evangelio por obra, que ahí va a estar activo la ley y los mandamientos también, como en el Antiguo Testamento se hizo también. Amén. Ese es otro evangelio que habla aquí en la Biblia, y será anunciado a finales de la gran tribulación para los judíos, que no nos pertenece a nosotros. Hay el significado de evangelio viene de una palabra griega que significa euangelion. Euangelion, que su significado es, la palabra eu significa bueno o buena, bueno o buena. Y la otra palabra que le siga, helion, significa noticia. Las dos palabras significan buenas noticias de salvación, sobre todo para nosotros, buenas noticias de salvación. ¿Cómo podemos encontrar las buenas noticias de salvación? En Hechos 13:47. Vamos a ir un momentito al libro de Hechos, capítulo 13, versículos 47 y 48. Pablo habla en la trayectoria del libro de los Hechos a un grupo de gentiles, expresándole el evangelio y la gracia de salvación por fe. Y en Hechos 13, 47, 48, Hechos capítulo 13, 47 y 48, dice así: porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto por luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se
gozaban, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. El evangelio de la salvación, el evangelio significa buenas noticias. Te salvé. Tú no lo merecías. Te salvé, aunque tú no lo merecías. Te saqué del yugo de la ley, del yugo de condenación. Y por fe ya tú eres justificado. Eres salvo. Son buenas noticias. Cada vez que se predique las buenas nuevas de salvación, son buenas noticias. No son profecías como hoy en día hay. Ay, Dios me revela. Me revela que Dios te va a coger. Me revela que yo te veo a ti en el infierno. Me revela que tú estás mal con Dios. Son buenas noticias. La gracia, el evangelio son buenas noticias, no son malas noticias. Quiero que sepan bien esto. En eso consiste el verdadero evangelio de la gracia del Señor Jesucristo. También tenemos un evangelio falso. Tenemos un evangelio falso. Cuando yo termine de enumerar los diferentes evangelios, varios evangelios que hay en la misma Biblia, voy a finalizar con el verdadero y único evangelio que se tiene que predicar y que está vigente para el tiempo de hoy. Hay un falso evangelio que aparece en 2 de Corintios 11, 13 y 14. Vamos a buscarlo. 2 de Corintios 11, capítulo 11, 13 y 14. Vamos a buscarlo. Aquí está. Bien. Dice así. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Jesucristo. Pablo dice, porque estos son falsos apóstoles. O sea, quiere decir que dentro de la Biblia aparece un falso evangelio. Pablo lo describe como falso, un evangelio falso. Y entonces dice, porque estos son falsos apóstoles, de obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Estos apóstoles que no eran apóstoles estaban tratando de imitar a Pablo o tratar de imitar a los 12 apóstoles judíos. ¿Ve? Y no sabemos que tanto imitar a Pablo como los 12 apóstoles judíos va a ser bien difícil, porque ya no hay apóstoles judíos y mucho menos apóstoles para los gentiles. El único apóstol que hay para los gentiles es Pablo, el que Dios le reveló las buenas noticias de salvación, la sana doctrina en cuanto a cómo podemos alcanzar la salvación por fe y la restauración por fe, y que Cristo pues sea glorificado en nosotros. Ve que Cristo sea glorificado en nosotros. Entonces Pablo dice, y no es de maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Encontramos en la Biblia varios evangelios diferentes. Uno de ellos es el evangelio de condenación, de juicio, que se refiere a la ley, que es equivalente a apostasía. Que estoy resumiendo, ¿ok? Yo estoy resumiendo. El evangelio de condenación que yo le estaba leyendo, 2 de Corintios 3, 7 al 9, 2 de Corintios 3, 7 al 9, que Pablo le llama a ese ministerio, le llama ministerio de condenación, de juicio, que no te lleva a la salvación, que es la ley. También hablamos el evangelio eterno, segundo, el evangelio eterno en Apocalipsis. Pues entonces ahora estamos en el evangelio falso que Pablo describe, que también es un sinónimo apostasía. El evangelio de apostasía o falso, que es un sinónimo, el evangelio de apostasía o falso, que ambos son sinónimos, son todas aquellas personas que realmente predican otro evangelio, que no es lo que Dios le reveló al apóstol San Pablo, un evangelio de salvación por fe, que Dios te puso en lugares celestiales, que Dios te perdonó todos tus pecados, que Dios te puso en lugares celestiales en Cristo Jesús, y tú estás ya bendecido con toda bendición espiritual. No necesitas nada. Este evangelio de apostasía se revela de esta manera. La gente lo hablan y lo testifican de esta manera. Son iglesias que siguen creyendo en la ley de Moisés y los mandamientos.
Estas iglesias enseñan que hay que bautizarse en agua. Este evangelio que Pablo le llama apostasía. Apostasía. ¿Ve? Apostasía. Por eso Pablo enfatiza muy bien en Gálatas 1, 8 y 9. Gálatas 1, 8 y 9. Oh Gálatas, ¿quién te embrujó? ¿Quién te hechizó? ¿Quién te cambió tu mente? ¿Quién te puso otro evangelio diferente al que Dios me reveló? Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Ve? Un evangelio diferente es un evangelio diferente al que Dios le reveló a Pablo. Eso es apostasía. Esa es la definición de apostasía para Pablo el apóstol. Entonces el evangelio de la apostasía se predica y se enseña, y muchos dicen que hay que pagar los diezmos. Muchos dicen que hay que pagar el precio. Paga el precio. Pagar el precio, Cristo ya lo hizo. Pagó el precio en la cruz de Calvario a través de su sangre, como el cordero que quita los pecados para siempre. Muchos de los evangelios de apostasía predican y enseñan que hay que congregarse para no enfriarse. Hay que congregarse mucho para no enfriarse. ¿Ve? Eso es lo que dice el evangelio de apostasía. El evangelio de la apostasía enseña dónde está el altar, allí hay unción. Vengan, hermanos, no se queden allá en las casas. No den el mensaje en las casas. No se queden en las bancas ya lo último. La unción está aquí, allí en el altar. Es aquí, es aquí. Eso no es correcto. La unción está en ti. Porque tú eres un ungido, eres enviado a llevar el mensaje de la gracia. ¿Me entiendes? Ya Dios está en ti, en el lugar santísimo que eres tú. ¿Entiendes? El falso evangelio de apostasía enseña que los lugares de reunión y los templos son la iglesia. Hermanos, los lugares de reunión y donde Dios habita son los templos grandes, lujosos. Aquí no se queden en las casas, no hablen en las casas, no prediquen porque allí no es el templo es aquí. ¿Ves? Esos son evangelios de apostasía. Evangelios de apostasía. Estos evangelios que Pablo dice que son falso también, enseña que por oír una oración, escuchar una oración, ya la persona va a ser salva. Repite conmigo, Señor, y la persona repite, Señor, sálvame, y la persona repite, sálvame, perdona mis pecados, y la persona repite, perdona mis pecados, que yo pueda estar firme en la iglesia, y la persona repite, que yo pueda estar firme en la iglesia, que yo pueda respetar a los pastores, y la persona dice, que yo pueda respetar a los pastores, que yo pueda ser obediente, y la persona repite, que yo pueda ser obediente. Ok, ya eres salvo. Dios te bendiga, sigue confiando, firme en la iglesia, visita la iglesia y vete. Visita la iglesia, especialmente aquí. Esos son personas manipuladores que tienen otro evangelio, porque Pablo dice en Romanos 3, 24 y 25, Romanos 3, 24 y 25, que tú eres salvo por la fe en la sangre de Cristo, creyendo en la sangre de Cristo, fe en su sangre, no solamente por hablar y confesar. Oraciones que repite el pastor para que la persona lo repita, y muchas menos repeticiones que no son las que Dios quiere que tú repitas. ¿Me entiendes? Estas personas de apostasía enseñan que hay que seguir a Jesús en el templo de los judíos, que hay que seguir a Jesús en el templo de los judíos, en la administración y la enseñanza de los judíos. Afirman que la Biblia y la salvación es la misma en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Esta gente que predican dicen que la salvación es lo mismo en el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, que Moisés predicó de salvación, que Abraham predicó de salvación, y que Jesucristo predica de salvación lo mismo aquí que allá, y que es lo mismo. Eso se llama apostasía. Apostasía, Pablo lo describe todo evangelio que contradice las enseñanzas que Dios le reveló a él. La gente que enseñan estas cosas, como por ejemplo, que hay que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Faltaste a la iglesia. Hace un año que tú no visitas la iglesia. Tienes que nacer de nuevo. ¿Ves? Pero nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, no tenemos que nacer. Porque Pablo nos habla muy claro en Colosenses 2.10. Colosenses 2.10, que tú estás completo en Cristo Jesús. Tú estás completo y no te hace falta nada. Tú estás completo y no te hace falta nada. El Espíritu Santo está en Cristo. Pablo nos dice en Efesios 1:13
Efesios 1, versículo 13, que tú estás sellado en Cristo. Y como tú estás sellado en Cristo, no hay forma de que tú pierdas la salvación. No, los que son sellados en Cristo no nacen, porque ya tú naciste ya en un nuevo espíritu. Tú naciste ya en un nuevo nacimiento de bautismo del Espíritu. ¿Ves? Aquellos que nunca han recibido el Espíritu Santo tienen que nacer, por lo menos por primera vez. La gente enseña la apostasía. La doctrina de la apostasía enseña que las personas que se van de la iglesia se apartan y vuelven otra vez, tienen que nacer de nuevo y tienen que volver a orar por ellos para que el Espíritu Santo entre nuevamente, entre. Y ellos le llaman reliberación, resalvación, resalvación, cosa que Pablo nunca habla de eso, porque ya tú tienes el Espíritu Santo para siempre, lo tienen para siempre. Enseña que la salvación se puede perder. Y Pablo describe todo eso como un evangelio de apostasía, diferente al que Pablo habla en Gálatas capítulo 1, versículos 7, capítulo 1, 8 y 9. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa y pasen a la parte 2 del mensaje para continuar otros evangelios diferentes que hay y finalizar más luego el mensaje con el evangelio verdadero que Dios quiere que se predique hoy en día en el tiempo presente. Pasen a la parte 2. Gloria a Dios.